Bienvenidas y bienvenidos a SDG Media Zone. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Mi nombre es Gabriela Ramírez, soy parte del equipo del Centro de Información de las Naciones Unidas para México y seré la anfitriona de este panel de discusión centrado en la igualdad de género, los objetivos de desarrollo sostenible, cómo abordar la discriminación y aumentar las oportunidades para mujeres y niñas en México y más allá, especialmente durante estos tiempos extraordinarios. Hoy contamos con la presencia de Kenty Robles, la primera deportista mexicana en jugar fútbol soccer para el Club Real Madrid. Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y ex representante de ONU Mujeres en Brasil. Rebeca Ramos, directora ejecutiva de la organización GIRE. Y Soledad Jarquín, periodista, feminista y defensora de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. La igualdad de género no solo es un derecho humano, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Nadine, ¿puede explicarnos cómo es que las mujeres hoy enfrentan todavía la desigualdad y la discriminación? Bueno, muchas gracias. Un placer estar en este lugar platicando con todas ustedes. Realmente hay que entender la desigualdad como esto que estructura nuestras sociedades, estos pilares de desigualdad que vienen de la falta de reconocimiento de que mujeres y hombres somos iguales, que tenemos los mismos derechos y que tenemos, por lo tanto, que ser tratadas en todos los niveles de la misma manera. Y lo que sabemos y la Agenda 2030 nos muestra claramente es que sin lograr la igualdad entre hombres y mujeres, nunca vamos a lograr los objetivos de desarrollo, porque es este aporte de las mujeres a todos los ámbitos de la vida, desde lo personal, lo familiar, lo comunitario, a nivel político, de trabajo, que hace que realmente podamos no dejar a nadie atrás. Realmente este ideal de esta agenda de poner a todo mundo en una situación de igualdad. Y la más estructurante y la que sabemos que tiene rezagos enormes, tanto en nuestro país como en todo el mundo, es la igualdad entre mujeres y hombres. Una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Rebeca, ¿cuál crees que son los principales retos en la materia en México y en el resto del mundo? Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar el día de hoy aquí. Híjole, yo creo que en términos del ejercicio de los derechos reproductivos en la región y en otras regiones del mundo, todavía tenemos una serie de leyes que discriminan el acceso a las mujeres y a las niñas a servicios básicos de salud reproductiva, ¿no? Que van desde el acceso a métodos modernos de anticoncepción, el tema del aborto que sigue criminalizado en una buena parte de bueno, la región de América Latina, pero también en otras partes del mundo. Entonces creo que en ese sentido, desde el punto de vista legislativo, tenemos esos pendientes, pero además en términos también pues del acceso tal cual a servicios de salud que tienen que ver además con atención ginecobstétrica para el embarazo, el parto y el puerperio. Entonces creo que parte desde el tema de contar con servicios de salud mucho más fuertes, que sabemos que es un reto importante para los países, pero también en el tema de pues, actualizar marcos normativos que en algunos casos siguen negándonos a las mujeres pues el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos. Muy bien. La igualdad tampoco puede ser alcanzada si las mujeres no estamos en los medios y si se sigue mostrando su imagen de una manera estereotipada. Soledad, desde tu perspectiva, ¿crees que ha habido avances en la materia?
Hola, buenas tardes. Gracias por permitirme participar en esta reunión tan importante con mujeres tan importantes, Gaby. Creo que efectivamente, si no hay una apertura a las mujeres en los medios de comunicación, simplemente no podremos alcanzar la igualdad. Yo creo que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, son un reflejo para la sociedad. El hecho de que estemos poniendo las noticias sobre lo que nos está sucediendo a las mujeres, ya sea desde los aspectos tan dolorosos como es el caso de la violencia machista, o los grandes logros de las mujeres, es decir, nuestras contribuciones, las contribuciones que hacen cada día cientos de mujeres en la ciencia, en la tecnología y otros tantos campos como son también las humanidades. Creo que la gente, el resto de la sociedad no tiene un referente de dónde asirse para poder decir yo también puedo, y en este caso me refiero en específico a las niñas. Creo que por eso es muy importante que los medios de comunicación nos abran la puerta de lleno, no solamente en ese terrible porcentaje de una cuarta parte de las noticias que tengan que ver solo con las mujeres o con los anhelos o con las necesidades o la exigencia de los derechos de las mujeres. Necesitamos que se abra en una mayor cantidad de oportunidades para las mujeres. Yo creo que cuando eso suceda, estaremos reflejando un espacio de igualdad de la sociedad. Es decir, los medios, se ha dicho reiteradamente, son un reflejo, una caja de resonancia del poder. Tenemos que romper con ese dogma, esa sentencia construida desde el patriarcado. Tenemos que decir que hoy por hoy los medios deben de ser un espejo de una sociedad que lucha, donde las mujeres están presentes y no son solamente una cuarta parte, somos un poco más de la mitad, y todas y cada una todos los días contribuimos a poner y a decir algo para enriquecer y engrandecer a la sociedad. Muchas gracias. Kenty, ser mujer en el mundo de deporte, ¿no? Y especialmente del fútbol soccer, no debe ser una cosa sencilla. Por favor, cuéntenos qué barreras has tenido que enfrentar para llegar hasta donde estás hoy en día. Hola, muy buenas tardes a todas. Antes que nada, para mí es un verdadero honor y un privilegio estar rodeada de mujeres con tanto éxito. La verdad es que estoy aún un poquito más nerviosa que en el terreno de juego. Y bueno, quería hacer una pequeña mención a todas las personas que han sufrido o están sufriendo por la COVID, por esta pandemia que nos ha afectado a todos en mayor o menor grado, y espero y deseo que sigan todas las advertencias o consejos de sanidad, y creo que esto nos hará aún más fuertes y valoraremos muchísimo más todo lo que ya hacíamos antes. Respecto a tu pregunta, sí, de verdad que el fútbol, bueno, en mi infancia he vivido esta desigualdad, pero lo que he intentado hacer, como todo en mi vida, es que me ha dado una oportunidad de crecimiento. Entonces, al final, con el fútbol me ha permitido viajar y estar en muchísimos sitios, conocer diferentes culturas, y me ha dado muchísimos valores y me ha aportado mucho más, y todos los aspectos, digamos, negativos, he intentado que me enriquezcan y, como te he dicho, me den una oportunidad de crecimiento. Kenty, ¿alguna vez te dijeron no hagas eso, el fútbol es para hombres? Sí, claro. Era el primer comentario que me hacían, pero yo creo que al final, como yo tenía tantas ganas de jugar y para mí siempre y sigue siendo una pasión, lo que he hecho es transformar eso en una oportunidad de crecimiento, y el fútbol al final es una herramienta que te impregna de valores y te hace crecer como persona. Muy bien, muchas gracias. La pandemia que estamos viviendo de COVID-19 está profundizando las desigualdades que ya existían. Una de ellas es la desigualdad de género. El secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, ha alertado sobre esta situación y ha dicho que se está produciendo un retroceso en materia de igualdad y derechos de las mujeres
que costaron décadas conseguir. Soledad, como periodista, en tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que están enfrentando las mujeres en el contexto de la pandemia y de los confinamientos? Si te refieres solo a las periodistas o a las mujeres en general. En Porque mira, general. yo hice en general. Bueno, voy a tratar rápido lo de las periodistas porque hice un trabajo en algunos estados con compañeras de algunos estados del país. Recién había pasado los primeros 35 días de la pandemia para preguntarles a ellas cómo la estaban pasando. Y a mí me dio mucho susto confirmar que las periodistas pues no éramos de excepción en la regla, así como el resto de las mujeres que habían ido al confinamiento sanitario en una condición de desigualdad porque volvía a recargarse el trabajo doméstico, el trabajo de casa sobre sus hombros, las periodistas también tenían que, que cargar con el trabajo. Salían a reportear, regresaban a casa y tenían que dar de comer, atender a la vecina que les tocaba la puerta a ver si no tenían, ya saben, la clásica tacita de azúcar o que me siento mal, o, o ver interrumpido su trabajo porque cualquier persona pasaba por la calle. Hay una adaptación de las periodistas y en general de las mujeres que se llevaron el trabajo a casa para poder cumplir con todas estas tareas. Estamos hablando entonces de que a todas nos fue de la misma manera, todas teníamos más trabajo, el atender la casa, los quehaceres de todo el tiempo, darle desayunar, comer y cenar, porque ahora estaban todos ahí metidos y todas ahí metidas. Había que atender también las cuestiones de la oficina y había que atender, por otro lado, a los niños, porque también los niños y las niñas estaban teniendo escuela, entonces se multiplicaron las tareas. Y esto es un reflejo de la desigualdad, ¿no? Los hombres, también nos confirma la pandemia, y lo ha dicho de manera excelente la maestra Marcela Lagarde, los hombres, esta pandemia lo que nos confirma es que los hombres no quieren estar en casa, ¿no? Es real, no quieren hacerse cargo, están enojados, están molestos porque no quieren hacerse cargo ni de una de las muchas tareas que hay que hacer dentro de casa. Entonces, sí se vivió con mucha fuerza el peso del trabajo, todos estos trabajos, pero lo que más se reflejó en la pandemia y era lo que se temía, de acuerdo con, porque veníamos viendo la experiencia que estaban pasando en los países como Europa, España, incluso algunos países como Alemania, y se empieza a reflejar también en México el asunto de la violencia dentro de casa de muchas formas, y bueno, hay una verdadera alteración, lo que es una alteración, se descompone un poco la estructura que se tenía prevista desde la institucionalidad y por tanto empezamos a tener incluso lo que nosotras veíamos como periodistas eran las versiones, tanto la oficial como la de las organizaciones no gubernamentales, en el sentido de que aumentaban por un lado los casos y por el otro lado el no reconocimiento de que los casos sí estaban aumentando o empezó, como decimos, desde hace muchos años las periodistas, empezó la danza de las cifras y ese es un caso, este es un dato más de esta desigualdad que hemos vivido durante la pandemia. No se vive de la misma forma la pandemia en una ciudad para una mujer que tiene un cierto nivel académico, un trabajo seguro, como lo vive una mujer en un área rural, en un área con menos posibilidades de acceder a recursos como, por ejemplo, la asistencia médica de manera inmediata, ¿no? Eh, Nosotros estamos viendo hoy mismo como de nueva cuenta las mujeres se están enfrentando, porque son las mujeres las que cargan con el peso otra vez de la educación de sus hijos. En este reinicio a clases yo estoy haciendo en este momento un trabajo periodístico al respecto de lo difícil que está resultando para las maestras el trabajo con los niños, porque los niños no tienen el acceso a la tecnología o no todos los niños y las niñas tienen acceso a la tecnología y eso ha dificultado, ¿no? Para mí, yo creo que efectivamente la pandemia vino a demostrar o a poner o a subrayarnos las dificultades de la desigualdad para las mujeres, que ya existían, claro está. Muchas gracias.
Nadine, ¿cómo cree usted que deben enfrentar los estados esta situación y la recuperación? ¿Cómo evitar que esta desigualdad crezca y se agudice? Muchas gracias. Yo creo que Soledad ha hablado exactamente de lo que ha significado la pandemia para las mujeres, cómo hemos estado en la primera línea de respuesta, tanto en el sector salud como en casa, cómo se han multiplicado estas tareas. Y sí ha sido una preocupación del gobierno de México, y puedo hablar desde el gobierno de México, el dar una respuesta que realmente reconozca no solo esta carga de trabajo, pero también el riesgo de la violencia y que lo hemos visto en la práctica, ¿no? El trabajo de los estados es realmente amortiguar los efectos para toda la población, pero especialmente para las mujeres, reconocer este efecto diferenciado, trabajar desde garantizar que hayan, por ejemplo en México, que los programas prioritarios que dan atención en una gran mayoría a mujeres sigan funcionando, los recursos sigan llegando a las mujeres, a sus familias, el garantizar que hay condiciones para que, por ejemplo, las médicas, enfermeras que han estado en la primera línea de respuesta se tome en cuenta su situación y sobre todo acercarles, por ejemplo, lo que ha pasado en México, los diferentes programas de créditos a la palabra, de créditos solidarios. Por primera vez en esta pandemia se identificaron a las trabajadoras del hogar que han sido un segmento de la población muy afectado, porque muchas tuvieron que volver a casa sin que los patrones, las patronas les dieran sus salarios, lo cual está pésimo, pero digamos han sido por primera vez reconocidas como sujetas de crédito. Parte de lo que estamos trabajando y hablando en el marco de la nueva normalidad, de la recuperación, es cómo lo que nosotros tenemos planteado en el programa de igualdad tiene que acelerarse, tiene que adaptarse, tiene que realmente ver cómo implementarse de tal manera que tengamos acciones afirmativas para las mujeres. Y tenemos áreas extremadamente complicadas donde estamos buscando respuestas, ¿no? El tema de las mamás maestras hoy día es un desafío enorme para México y para todo el mundo y es un tema que estamos buscando alternativas, dialogando con las organizaciones, dialogando dentro del propio gobierno. Creo que lo importante, y hemos hecho un esfuerzo muy grande del Instituto Nacional de las Mujeres, es visibilizar que la normalidad anterior no era muy buena para las mujeres y no queremos regresar ahí. Que si estamos en una situación tan crítica, y lo han dicho las pensadoras de nuestro mundo, feministas muy reconocidas, nacionales e internacionales, tenemos que usar esta oportunidad para realmente cambiar, ir a una normalidad más justa, más solidaria, más local. Hemos también aprendido, y creo que nunca se ha vivido tanto el tema de los cuidados como lo hemos vivido en esta pandemia, ¿no? Y aunque estoy de acuerdo con Soledad que a los hombres no les ha gustado mucho, aunque los hemos conminado a que cuiden, realmente tenemos que hacer un esfuerzo no solo de corresponsabilidad al interior de la familia, pero también de políticas públicas y con las empresas para caminar hacia un sistema nacional de cuidados. Creo que nunca hemos estado en un momento mejor para esto que es una demanda del feminismo histórico, hacerlo política pública. Muchas gracias, Nadine. Kenti, ¿cómo la pandemia ha impactado tu trabajo, el mundo del deporte? ¿Tú crees que la recuperación post-COVID pueda
ser una oportunidad para que más mujeres puedan entrar a este mundo y destacar y tener las cosas más fáciles? Bueno, al final yo creo que quiero enfocar esta pandemia como una oportunidad para tomar medidas y que aún así sigamos creciendo. El fútbol femenino, en este caso, si miramos atrás, ha evolucionado muchísimo y yo estoy segura que si dentro de 5 años volvemos a tener esta misma charla con todas nosotras, habrá crecido aún más. Entonces, yo la verdad, como te he dicho, quiero y creo que vamos a utilizar esta pandemia como una oportunidad de crecimiento en todos los aspectos. Muchas gracias, Kenti. En medio del confinamiento, muchos países atraviesan dificultades para garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva, pero al mismo tiempo son las mismas mujeres quienes están al frente de esta situación realizando un trabajo extraordinario como el de las parteras, por ejemplo. Rebeca, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Muchas gracias, Gabriela. No, yo creo que comparto con lo que ya han comentado tanto Soledad como Nadine en términos de cómo la pandemia es una oportunidad para que cuando regresemos a la normalidad nos hagamos cargo de todas estas desigualdades. Me parece que un punto que es central, por supuesto, es el tema de los cuidados y esta corresponsabilidad de la que ya hablaba Nadine, no solamente al interior, sino también en términos de política pública. Y vinculado con esto, en términos del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, yo creo que, bueno, en un primer lugar, ver que el tema del sistema de salud, tener sistemas de salud realmente fuertes que garanticen el derecho a la salud en términos de lo que está establecido en los estándares tanto nacionales como internacionales, en cuestiones de accesibilidad, de que sean aceptables tanto en términos científicos como culturales para las mujeres, es un reto que ya teníamos, pero que en este momento con la pandemia pues nos enfrenta a esta labor tan complicada y que yo quisiera reconocer en este momento el gran compromiso del personal de salud que, como ya Nadine también comentaba, están en la primera línea atendiendo a las personas que tienen la COVID-19, pero que además el mundo de la salud no para en términos de la necesidad de servicios de salud sexual y reproductiva. Los embarazos están ahí, hay que atender los partos, hay que atender a las mujeres embarazadas, hay que atender a las personas recién nacidas y en ese sentido aprovecho este momento para reconocer toda esta gran labor que está haciendo el personal de salud, pero sí que en este momento con la pandemia que estamos atravesando, vemos por una parte una oportunidad muy importante en términos de utilizar la tecnología que está que debería estar a nuestro servicio en términos de garantizar servicios de salud a través de telemedicina, cuando es posible tratar de manera a la distancia ciertas situaciones en términos de salud sexual y reproductiva sin necesidad de acudir a las clínicas, a las instituciones de salud. Creo que un tema que ahorita con la COVID nos tiene muy preocupadas es el tema de la mortalidad materna, cómo esta enfermedad en específico tiene y va a tener un impacto muy fuerte en términos de las muertes maternas desde hace años y vinculado con ahora los objetivos de desarrollo sostenible, pero antes con los objetivos de desarrollo del milenio. Veníamos los estados, México entre ellos, comprometidos a reducir la razón de muerte materna, el número de mujeres que pierden la vida durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y en este momento esa tendencia hacia la baja
con la COVID-19 está teniendo un impacto importante con los datos que se tienen ahora, porque pues también habrá que analizarlos. Las muertes por COVID-19, las muertes maternas por COVID-19 están representando un 20% de la mortalidad materna. Entonces yo creo que es un muy buen momento, uno, para atender la emergencia y garantizar los servicios de salud reproductiva y sexual en este momento de la pandemia. También quisiera reconocer que en términos del compromiso del Estado desde la Secretaría de Salud Federal, al inicio, en las primeras semanas de la pandemia, se emitieron unos lineamientos justo para atender las cuestiones obstétricas en el marco de COVID-19, pero también lo que nos muestra es que hay que fortalecer los servicios de salud y que el primer nivel de atención de la salud es fundamental. Y ahí aprovecho para retomar el trabajo de parteras, de licenciadas en obstetricia, en donde pueden hacerse cargo, son expertas en términos de atender a las mujeres que están pasando por un embarazo, para que los servicios de salud del segundo y tercer nivel pues no se vean con demandas tan altas y haya posibilidad de atender de una mejor manera. Pero sin lugar a dudas, este momento que estamos pasando en términos de salud sexual y reproductiva, pues implica muchísimos retos, porque justo esta pandemia implica una presión muy importante al Sistema Nacional de Salud. Así es. Muchas gracias, Rebeca. A pesar de los avances en materia de igualdad, todavía falta mucho por hacer, todavía existen leyes discriminatorias, las mujeres todavía estamos subrepresentadas en los niveles de liderazgo político, persiste la brecha salarial y enfrentamos violencia diariamente. Kenty, ¿cómo crees que podemos generar más oportunidades para las mujeres y las niñas en México y en el mundo para que puedan alcanzar sus sueños como tú lo has hecho? Yo creo que mediante la educación. Mira, os voy a comentar algo. Yo al final ficho por el Real Madrid, no solo por el tema futbolístico, sino por todos los valores que engloba este club. La verdad es que bueno, el Real Madrid, con su fundación, tiene varias escuelas en México, y lo que hace es implementar todos los valores y la integridad que tiene el fútbol. Entonces, yo creo que eso al final es muy importante, la repercusión que tiene este deporte en la sociedad. Y no solo eso, sino que creo que lo principal y la principal herramienta es la educación para quitar estas barreras y seguir creciendo. ¿Qué le dirías a las niñas que quieren dedicarse al fútbol y que tienen miedo porque piensan que es algo para los niños solamente? Yo creo que al final tienen que perseguir sus sueños. Es muy importante, y que todo lo negativo que les llegue a ellas, que lo transformen en algo positivo, porque si dejamos que los miedos nos ganen, al final no vamos a llegar. Y si nosotras estamos hoy aquí es porque hemos luchado, y por eso somos y estoy rodeada de mujeres tan exitosas como todas vosotras. Soledad, una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 es promover el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo puede lograrse esto a través de los medios? ¿Cuál es la importancia de contar las historias de las mujeres? Bueno, yo soy una apasionada de contar exactamente las historias de las mujeres. Me encanta contar las historias de no solamente de las del pasado, que también es una de mis pasiones, sino las de ahora. Yo siento que es como se trasciende, ellas dejan una huella, y como medio de comunicación, como periodista, me siento obligada a hacer visibles esas historias de todas las mujeres. Y yo digo que ahí es donde quienes hacemos este periodismo feminista rompemos con muchas reglas, trastocamos, transgredimos el periodismo que nos enseña en la escuela. Lo primero que hicimos fue ponerle, decíamos hace algunos años, la A a las noticias. Empezamos a nombrar, a hacer que en los medios nos peleábamos con nuestros jefes de redacción, no solamente por meter la nota
de que hablaba solo de una mujer, sino porque empezamos a hablar también en femenino y había mucha confrontación, lo sentían como muy agresivo los jefes de redacción. Después, lo otro que hicimos fue lo que decía yo hace un momento, rompimos con una regla del periodismo que era darle voz solamente desde el poder, porque era la nota importante. Y nosotras, es ahí donde te digo, lo que hacemos es darle voz a las mujeres, a todas las mujeres, a las que están en el poder hoy, tan representadas en las cámaras de diputados, a veces en paridad. Hay muchas mujeres en los gobiernos, en los niveles ejecutivos de los gobiernos, pero todavía nos quedan deudas y también las estamos reflejando. Esas que están caminando hacia el empoderamiento político son muy importantes, pero un referente que nos hace reflexionar mucho es, no tenemos en la historia de este país una sola presidenta. Hemos tenido apenas unas cuantas candidatas, pero no tenemos una presidenta. Y tenemos que hacer tenemos que empoderar a la opinión pública, tenemos que empoderar a la gente en la idea de que este país puede también ser gobernado por una mujer, porque todavía nos hace mucho ruido como sociedad. Todavía hay periodistas que preguntan frecuentemente si estamos o no preparados como sociedad para que nos gobierne una mujer. En las comunidades de este país, en muchas comunidades de este país, las mujeres han llegado a ser presidentas municipales y la han pasado muy mal. Entonces, quienes estamos en los medios de comunicación, yo digo, estamos como parte de nuestro compromiso social como periodistas, que es esta de reflejar lo que está sucediendo, los hechos fundamentales que pasan en nuestros alrededores. Estamos obligados también a hacer que el resto o hasta donde alcancen hoy nuestros medios, vean a esas mujeres en esas comunidades y todo el esfuerzo que hacen. Yo creo que esa es la trascendencia de los medios de comunicación desde una visión feminista, porque en el momento en que ponen la historia de una mujer, la empoderan y la hacen y por supuesto, yo entiendo este empoderamiento como tomar mis derechos, hacerme fuerte y saber que puedo seguir adelante y no tener miedo. Desafortunadamente no podemos contar siempre las mismas historias. Hay historias que no quisiéramos contar en los medios, pero que tenemos que decirlas porque tiene que ver también con lo que no se ha hecho en este país para con las mujeres. Los medios tenemos una deuda con las mujeres, tenemos que reconocerlo, me refiero a los grandes medios, y ahí mismo va la deuda implícita de quienes han dejado pasar muchas cosas a los medios de comunicación, donde se siguen reproduciendo cuestiones que tienen que ver con el sexismo, los estereotipos y todos estos mandatos de género que nos siguen encasillando en unas determinadas tareas solamente y que nos cuesta mucho romper esa idea concreta de que el mundo puede transformarse. Muchas gracias, Soledad. A ti, Gaby. Rebeca, ¿qué medidas debemos impulsar para terminar con flagelos como el matrimonio infantil o el embarazo en adolescentes? Muchas gracias, Gabriela. Bueno, no me atrevo a responder tal cual porque implica, es un mundo que implica, por una parte, pasa por el tema de la educación, pasa por el tema de la información, pero además pasa por las condiciones, por garantizar condiciones que permitan a las niñas y a las mujeres decidir sobre su futuro. Desde ahí, Gire, en los últimos años hemos venido trabajando en el marco de la justicia reproductiva. ¿Y a qué me refiero por justicia reproductiva? Pues a toda esta serie de condiciones que son políticas, económicas, sociales, que permiten a las mujeres decidir sobre el futuro que ellas quieren tener en términos reproductivos. Y lamentablemente en nuestro país y en otros países del mundo, las mujeres y las niñas en muchas ocasiones, a pesar de
estar inspiradas a pesar de querer sobreponerse, las condiciones en las que viven no les permiten llegar y cumplir estos sueños que tienen. Yo creo que es muy importante en ese sentido asumir que existen en este país lamentablemente muchas niñas que no tienen la posibilidad de ir a la escuela, no tienen tienen la posibilidad de ir a la escuela, pero a lo mejor no tienen la posibilidad de tener los útiles escolares necesarios. Esta pandemia nos ha mostrado esa gran brecha que en estos momentos es muy real en términos de acceso al Internet, a aparatos para poderse conectar a las clases o incluso a la televisión para poder continuar sus estudios, pero además existen grandes carencias al interior de las familias en términos económicos, en donde muchas veces las niñas tienen que dejar la escuela para hacerse cargo del cuidado de sus hermanos o sus hermanas pequeñas o de algún familiar enfermo o salir a trabajar. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental que los estados, y en el caso de México, el estado se haga cargo de garantizar estos mínimos que permitan a las niñas poder acceder a la escuela, poder acceder a educación universitaria o técnica y poder tener, poder ejercer profesionalmente. Creo que también es importante reconocer quienes hemos tenido la posibilidad y el privilegio de asistir a la escuela y poder tener una carrera profesional que no únicamente tiene que ver con el tema de méritos propios. Por supuesto que es muy importante inspirarse y tener ejemplos como el de Kenty, que me parece maravilloso en un medio tan pues de hombres y tan machista como puede ser el fútbol y estar en uno de los equipos más importantes del mundo, pero también es reconocer que esa inspiración y esos sueños muchas veces para muchas personas no son posibles. Para muchas niñas a quienes se les obliga a contraer matrimonio o a unirse, ya ni siquiera dentro de la legalidad del matrimonio, sino que a los 12 años, independientemente de que exista la posibilidad de contraer matrimonio o no, porque eso ya en este país no se puede, pero las unen con señores mayores para que se casen y atiendan una casa o mujeres que por no tener acceso a determinados servicios de salud reproductiva como puede ser los métodos anticonceptivos o incluso una interrupción del embarazo, ven truncadas sus proyectos de vida. Entonces creo que es muy importante hacernos cargo que no nada más pasan por un tema de decisión o por solamente un servicio de salud, que por supuesto que es importantísimo, pero que antes hay una serie de determinantes y de factores sociales que no hacen posible que todas las mujeres y niñas en México puedan pues hacer realidad sus sueños, y las que hemos tenido la fortuna de pues hacer, de cumplir estas expectativas profesionales, pues que nos comprometamos con esas niñas y exigirle también al Estado y a los gobiernos que garanticen estos mínimos indispensables. Muy bien, Rebeca, muchas gracias. Por último, Nadine, ¿consideras que la Agenda 2030 y los ODS son la respuesta para garantizar que ninguna mujer y ninguna niña se queden atrás? ¿Cómo imaginas que estaremos en el 2030? Bueno, yo pienso que la Agenda 2030 es una hoja de ruta y es un compromiso de todos los países del mundo de caminar hacia una forma de desarrollo distinto donde la igualdad de oportunidades se vuelva una realidad para todos y todas. Y cuando hablamos de que nadie se quede atrás o nadie se quede afuera, pues las que están más rezagadas en México, como en el resto del mundo, son las mujeres indígenas, rurales, afromexicanas, etcétera. La agenda es una agenda que dialoga y que está en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo, con la visión que tenemos desde el gobierno de que primero
las pobres, que realmente tenemos que tener acciones afirmativas, programas prioritarios, recursos que lleguen directamente a las mujeres, especialmente a las mujeres que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y como decía muy bien Rebeca, la pandemia nos ha mostrado que estas desigualdades van desde la conectividad, la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo ahorita, hasta la posibilidad de quedarte en casa, que para muchas mujeres no ha sido una posibilidad real. El proigualdad, que es esta hoja de ruta, esta transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos, especialmente los ámbitos que las propias mujeres nos dijeron que eran importantes para ellas, que es el empoderamiento económico, el tema de cuidados, la seguridad y la no violencia, así como el bienestar y la salud y la participación, son impulsos que dialogan de una manera directa con la Agenda 2030 y que nos hace pensar que de aquí nosotros con una visión al 2024, pero con una visión que es parte de lo que estamos haciendo para el 2030, nos hace pensar que si ponemos nuestros recursos, nuestra energía, si podemos dialogar para ir hacia ese lugar, tanto a nivel nacional como local, como a nivel internacional, sí podemos ver un mundo distinto, con una mayor sustentabilidad planetaria, con muchísima más igualdad entre mujeres y hombres y entre diferentes ámbitos de la población, un mundo con paz, con prosperidad, y que para eso necesitamos hacerlo y reconocer el papel que cada uno y cada una de nosotras tenemos, ya sea desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, por supuesto, y los organismos internacionales. Entonces, sí, es una hoja de ruta que requiere de mucho esfuerzo, de mucha necedad para hacerla y de ver las barreras que se van poniendo en el camino. Y creo que 2020, que debía de haber sido un año de gran conmemoración y reflexión sobre 25 años de la Agenda de Acción de Berlín, que es la agenda de las mujeres, pues ha sido momento de grandes reflexiones para seguir adelante. Muchas gracias, Nadine. Pues así hemos llegado al final de este panel. Quiero agradecerles mucho que estuvieran con nosotros, Kenty, Soledad, Nadine, Rebeca, y muchas gracias también por el trabajo que hacen todos los días para que las niñas y las mujeres tengamos no solo un futuro mejor, sino un presente mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Listo.